uno, uno habla, ¿cierto? En realidad, ¿quién en algún momento no ha sentido cuál es el propósito de mi vida? Y al revés, también, ¿tiene la vida algún sentido? El sinsentido de la vida. Entonces, cuando tú hablas de propósito de la vida, ¿a qué te refieres? Bien, es un tema que debido a tu invitación he reflexionado con más profundidad, ¿no? En estos últimos días, ¿no? Cualquier persona, ¿no?, vive momento a momento según sus prioridades y valores, ¿no? Mis valores más elevados, por ejemplo, son, como decía, la educación, la investigación sobre la mente humana, la salud mental y emocional, ¿no? Y, por ejemplo, también pues, la relación con mi hija, con la familia, con mi pareja, con los amigos, ¿no? Y dentro de estos valores me doy cuenta que esos son los valores más elevados o prioritarios, más importantes que hay en mi vida. Y entonces, en un momento determinado, empecé a darme cuenta que si quería dedicar el mayor tiempo posible a mis valores, que ahora verás por qué estoy hablando de esta manera, dando un poco un rodeo, Sí, ¿sí? claro. Para que se entienda mejor. Tenía necesidad de delegar los valores que no eran tan prioritarios como para mí, dijéramos, ¿no? Aprender ciertas cosas que eran necesarias para mi trabajo, para mi vida personal, ciertos aspectos técnicos, ¿no? Por ejemplo, y eso en un momento determinado me di cuenta que mi vida estaba tan llena de una atención y una dedicación a valores que no eran prioritarios que me sentía vacío. De hecho, yo viví un tránsito muy difícil durante 4 o 5 años porque, como a todas las personas en algún momento, ¿no?, les llega ese tránsito que es una crisis existencial. Y esto para mí tiene que ver con el hecho de que no es posible no tener un propósito. El tema es que nuestro propósito, que es el que nos da los valores, ya lo iré desarrollando un poco, ¿no?, a lo largo de la charla, conforme vayamos hablando, por el sistema en el que vivimos, por la sociedad, por la educación, por nuestras propias inercias de carácter, naturalmente, empezamos a dedicar mayor tiempo a aquellas cosas que no son prioritarias y que son urgentes, digamos, y que son necesarias porque hay una demanda en nuestra vida profesional, en nuestra vida cotidiana, etc. Y entonces se empieza a llenar nuestra vida naturalmente por una especie de mecanismo de feedback que tiene la propia conciencia, de llenar nuestra actividad de valores que no son los prioritarios, que no son los importantes. Y ahí es cuando nosotros perdemos la sensación de propósito o lo que solemos llamar el sentido de la vida, ¿sí? Pero no porque no tengamos un propósito, sino porque nuestro propósito está dedicado a cosas que tienen poco valor, en los dos sentidos, claro. En el sentido de lo apreciativo y en el sentido de los valores éticos, existenciales, incluso morales, ¿no? Claro. ¿Sí? Ahora, Jonás, ¿cada propósito es diferente a cada ser humano o hay un único propósito para todos los seres humanos? Hay un único propósito, pero para cada uno se expresa de un modo diferente. Ahora, voy a adentrar un poco en esto. Voy a cerrar un poco antes el tema de los valores. Si nosotros llenamos nuestro día con acciones de alto valor, ¿no?, que te inspiran, te elevan, ahora diremos cuál es, dijéramos, el propósito ulterior de todo, tal como yo lo veo, por supuesto. Además que, como sabéis, tengo una mirada sistémica, ¿no?, del tema. ¿Sí? Estos valores que llenan nuestra vida, que nos inspiran, que nos elevan, que te hacen aprender del modo más profundo y significativo para ti, para mí, entonces nuestra vida se llena de cosas. Si no los dedicamos a estos valores de alto impacto, ¿no?, de elevados, dijéramos, o profundos o significativos, inmediatamente nuestra vida se llena de
por este puro feedback de valores que nos devalúan, ¿no? Permitirme el juego de palabras. Y esto se va asociando al dolor, a la falta de sentido de las cosas, y estas actividades que nosotros hacemos, fijaros que muchas veces tenemos muy pocos momentos en el día significativos, que tienen valor. Ahora iremos a lo que tiene valor, ¿eh? Permitirme que lo desarrolle poco a poco. Sí. Por eso el tema de la baja autoestima tan extendida en nuestra sociedad y en este momento contemporáneo, los pensamientos negativos, son todos mecanismos de retroalimentación para dirigirnos a aquello que nos inspira, aquello que disfrutamos, aquello que nos llena de gozo, que es servir a nuestro propósito. Y vamos poco a poco, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué es servir a nuestro propósito? Servir a nuestro propósito, permitidme que lo haga de esta forma didáctica, más enigmática, sí. Es el camino más rápido y claro para deshacernos de estos vacíos existenciales, de nuestra baja autoestima, incluso de la depresión, de todo lo que implica una sensación de que nosotros tenemos poco valor para la vida y que la vida tiene poco sentido o significado para nosotros. ¿Sí? Bien. Sí, correcto. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A mí me gusta empezar siempre por una historia, ¿no? Por ser un poco literato. ¿Qué hizo que Martin Luther King que generara un movimiento tan poderoso en su época? ¿Qué hizo que otros líderes que habían sufrido las mismas injusticias que él, que no tuvieran ese poder de convocatoria en un agosto del 60 y pico, que llenó una plaza de Washington de 250.000 personas, ¿no? ¿Qué hizo, qué motivó que la fuerza de Nelson Mandela o Mahatma Gandhi para que su inspiración llegara a todo el pueblo? ¿Qué hace que algunos proyectos personales o profesionales que tienen igual los mismos recursos técnicos y humanos que otros, tengan más éxito que otros? ¿Qué permite que algunas personas estén en un estado de inspiración o un estado de gracia, podríamos decir, ¿no? Constante, y los recursos incluso les lleguen a ellos de una forma más poderosa, más fácil? Pues yo creo, tú párame en cualquier momento e incluso vas, si quieres, mirando las preguntas que van haciendo las personas y vamos parando. Lo tengo, sí. Tú sabes que yo tengo rollo para rato, o sea que, Solange, tú córtame, que es el defecto profesional del docente. Entonces, quiero decir que todas estas personas que nosotros admiramos tanto y decimos que tienen valores tan elevados, no tienen valores más elevados que tú, que cualquiera de estas personas que hay a nuestro alrededor. Simplemente le dan la prioridad, dedican su vida en tiempo y dedicación más que otras. Eso es todo. Porque los valores universales humanos en este caso, los compartimos todos, ¿sí? Lo que pasa es que nos dedicamos más o menos tiempo, entre otras cosas. Claro. Entonces, las personas que están inspiradas por un propósito y tienen una dedicación plena, si te fijas, Martin Luther King, Gandhi, Mandela u otros, ¿no? No te suelen decir qué hacer, ni siquiera te explican cómo hacerlo. Claro. Y esto es lo que juega mucho también ahora todos los manuales de autoayuda, que ahora entraré un poco en eso. Entonces, suelen compartir por qué lo hacen. Comparten sus valores. No te dicen qué necesitas hacer. ¿Por qué? Asociándolo con la pregunta que tú me hacías, Solange, al principio. Este propósito, que es un propósito de valores universales que todos compartimos, se van a expresar en cada uno de un modo muy personal, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, sí. El modo en que se expresa ese propósito para ti es a través de un proyecto de vida, un proyecto sentido, a lo mejor completamente diferente para ti. Pero sin embargo, sí, cuando tú
escuchas a alguien que está completamente aterrizado en su propósito de vida, ya llegaremos qué es y cómo se logra, Sí. tú te sientes impelida a sumarte, no por seguir a nadie, sino por ti misma. Yo me siento inspirado igual por Gandhi, a lo mejor, que por, no sé, que por Bert Hellinger. Pero el modo en que a mí me mueve a sumarme a un propósito tiene que ver justamente con esos aspectos más individuales que tocan en mí, ¿sí? Porque no es cuestión de lo que alguien tiene o hace, sino de lo que transmite, de lo que es, ¿sí? Por ahí tengo un vídeo que invito a la audiencia a escuchar, que justamente va de esto, ¿no? De ser, ¿no? O tener, ¿no? Si nos fijamos en los manuales de autoayuda y los libros de espiritualidad en general, y sobre todo cuando te dicen que lo que tienes que hacer, te das cuenta de que la mayoría son solo puro marketing New Age, ¿no? Que te hablan de cómo conseguir la vida que tú quieres, cómo ser más feliz, los 10 pasos para iluminarte, los 3 pasos para conseguir todo lo que tú quieres. Pero todo es acerca de mí, yo, ¿no? Exacto. Y si hago esto, lograré aquello, si no como esto, seré más puro, si hago estos ejercicios, tendré una vibración más alta. Es todo puro marketing desde el nivel más básico del egocentrismo más personal hasta el narcisismo espiritual más sofisticado, ¿no? Y toda esta idea de que vamos a lograr algo si hago algo, ¿no? Se trata de los objetivos, no del propósito. Y ahora lo desarrollo un poco más. Porque un objetivo es algo que yo quiera alcanzar para lograr algo, ¿sí? Pero un propósito no es algo. Es una relación con algo. Es la relación que da significado a lo que yo hago, pero no es lo que yo hago, ¿sí? Es lo que yo siento, es lo que yo soy, porque no es una cuestión de lo que conseguimos, sino de lo que somos. Entonces, si desarrollo un poco más la idea de los objetivos, ¿no? Es necesario, yo no estoy criticando que nadie tenga objetivos, yo necesito tener objetivos, ¿sí? Claro. Los objetivos están movidos por el deseo de aquello que no tenemos, dijéramos. Por eso tienen un sentido personal. Sin embargo, el propósito no está movido por lo que tengo o no tengo, está movido por lo que soy. Porque el objetivo me mueve desde la carencia y el miedo para construir y evolucionar. Mientras que el propósito no construye nada, emite, transmite, comparte, extiende, ¿sí? Los objetivos, por supuesto, me hacen crecer, me dan un sentido evolutivo, ¿no? Quiero ganar más dinero para que mi familia tenga ciertas cosas. Quiero comprarme un coche rojo para poder viajar ¿no? en verano, etc. Pero todo esto viene de un sentido de insuficiencia. Jonás, mira, te interrumpo un poquitito porque eso tiene mucho que ver lo que tú estabas hablando con una de las preguntas. El no tener entonces un propósito en la vida general, ¿es normal? ¿O esto puede generar incertidumbre o autodestrucción? A ver, explícamelo un poco mejor. Esta pregunta es el no tener, porque siempre buscamos propósitos, pero si realmente no tenemos generalmente un propósito en la vida. Esto también puede generar autodestrucción, porque generalmente se anda buscando el propósito. Sí, es un poco lo que decía. Exacto. Que no es que no tengamos un propósito, sino que los valores de nuestro propósito son tan
escasos, tan poco significativos, que la atención sobre lo que hacemos se convierte más en lo que tenemos, en lo que obtenemos, que en lo que damos, que en lo que compartimos. Y entonces confundimos el propósito con los objetivos. Por eso me parecía importante la idea de diferenciar claramente entre el propósito y los objetivos. El objetivo. Sí. Ahora, tú tomabas el ejemplo de leer muchos libros y todo eso, y aquí viene otra pregunta. ¿Es cierto que a través de haber caminado o haber tenido un recorrido espiritual, el ser ya no necesita de propósito? Ahí llegaremos. Me estoy adelantando. Ahí llegaremos, pero es el final. Llegaremos. Dejadme que os lo guarde para el final. Dejadme que lo desarrolle. Entonces, porque yo tengo un poco alma de poeta, entonces me gusta hacer relatos, ¿no? No, sí, estuve leyendo tus escritos y sí. Entonces, dejadme que lo desarrolle un poco más. A ver. Tuyo. Es muy buena pregunta. De hecho, es la pregunta final. Ahí llegaremos. El propósito nos otorga significado, ¿no? Porque el propósito, fíjate una cosa. Según el propósito, aún no he explicado qué es el propósito, Según el propósito que tenemos, es decir, cómo lograr a tener una visión coherente y conjunta de lo que es el propósito de nuestra vida. ¿Vale? Ahí van haciendo preguntas, ahora vas haciendo. Sí. Entonces, imagínate que yo entro a una fiesta y hay muchísima gente ahí y hay unos amigos y unas amigas. Entonces, si mi propósito es ir a pasármelo bien, simplemente lo que quiero es bailar, pasármelo bien, ver a mis amigos, ¿no? ¿Sí? El significado de mi experiencia en ese espacio va a tener unos significados y unos sentidos específicos. Si mi propósito de ir a la fiesta es, no sé si se dice así en Sudamérica, ligar, no sé si se entiende, flirtear, ¿cómo se dice por aquí eso? Entendemos, sí, de ligar, de estar en pareja, de buscar pinchar. Pareja, ¿sí? Sí, sí. Entonces imagínate que yo voy a la fiesta y mi propósito es pasármelo bien, ¿sí? Compartir un buen momento con mis amigos y de paso lo demás es anexo, ¿no? Es algo que se suma a eso. Pero si mi objetivo es buscar una chica para ligar, ¿no? Para salir con una chica. Fíjate, la fiesta, el espacio, cada relación, cada experiencia que vivo ahí, se convierte en algo completamente diferente. Porque el propósito nos otorga el significado de la experiencia y la experiencia otorga el significado de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, si mi propósito es ganar dinero, mi experiencia será de pérdida o ganancia. Tendré un sentido de competitividad permanente. Si mi propósito es una mejor calidad de vida, una buena esposa, por ejemplo, o un buen trabajo, el significado de mi actividad, de mis relaciones, de mis pensamientos, estarán orientados a eso, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Sí, sí. Entonces, todo lo que da sentido a mi vida en la medida que mi propósito construye significado para lo que estoy haciendo. El problema es que estos propósitos, por razón de su limitación, son propósitos que son, dijéramos, con valores menores en el sentido de que no son universales, no son no están tan compartidos por la conciencia humana, ¿sí? Y no están tan al servicio de la conciencia humana, y ahí voy dando pistas, ¿sí? No pueden generar una sensación de coherencia, porque si yo tengo un propósito que solo comparto con una cantidad de personas,
¿sí? Por ejemplo, ganar dinero, ese propósito no puede generar una sensación de coherencia y de plenitud y de realización en mí, ¿sí? Porque los valores son menores. Ahora, si en el trabajo tenemos un propósito, en la familia tenemos otro, ¿no? Con los amigos tenemos otro. Cuando voy por la calle tengo otro, cuando entro al supermercado tengo otro y cuando tengo de vacaciones tengo otro, estamos fragmentados. Por eso, esta sensación de fragmentación, que ahora entraré también en la soledad, de nuevo, ¿no? Recuperaré estas ideas, aparecen en nosotros. Por eso decimos, por eso esta sensación de unidad o conciencia de unidad aparece cuando tenemos un propósito mayor que nosotros, que está al servicio de todos y de cada uno. ¿Sí? Sí, Jonás, mira, aquí nos pregunta, tengo problemas con enfocar en las cosas importantes de mi vida. ¿Cómo podría crear hábitos para enfocar? Para enfocar lo importante, sí. No sabía que se podía hacer esto. Poner la pregunta en el medio, muy, muy práctico. Sí. Entonces, Kiran, de nuevo, el propósito nos pregunta por qué. No pregunta el qué ni el cómo. Ahora llegaré a eso también. Pero si tú te fijas en los hábitos, ¿sí? Vas a tener una sensación de sacrificio, porque tú vas a querer darte una ducha de agua fría por la mañana, porque eso has leído o has escuchado en YouTube que es bueno, y vas a querer tener una dieta baja en carbohidratos porque es bueno, y vas a querer no pegarle a tu hijo porque has oído que no es bueno, ¿no? Pero eso, ¿en qué modo transforma quién eres tú? Ni los objetivos, ni ninguna actividad, ni ninguna creencia por sí misma puede transformar quiénes somos, solo en la medida que tenemos un propósito que está conectado con valores, vuelvo a decirlo, superiores o universales. Cuando yo tengo un valor, fíjate tú, Kiran, ya voy a dar algunas claves porque ya estamos en caliente y ya me preguntando, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo pienso en que debo hacer cosas para mí, tiene muy poca energía esto, tiene muy poca fuerza. Si yo quiero levantarme por la mañana a las 6:30 para correr todos los días o ir al gimnasio, para mí, necesito mucha voluntad y hacer mucho esfuerzo. Pero si yo me levanto para hacer el desayuno a mi hija antes de que se vaya del colegio, ¿cuánta fuerza tiene esto? Se multiplica por 10. Y si yo me levanto para hacer un voluntariado en una ONG de 7 a 9 y dedico 2 horas de mi día para servir a los demás, esto se multiplica por 1000, ¿sí? Porque la clave del propósito, como está conectada con los valores universales, siempre está al servicio de los demás. No hay ningún propósito real, ¿sí?, que no nos fragmente, es decir, que nos dé una conciencia de unidad, que no nos implique, que no nos genere una sensación de servicio a los demás. Cuando más grande es esta, por supuesto, si yo voy a una iglesia y solo sirvo a los de mi iglesia, pero los que no son de esa creencia religiosa no pueden participar de mi servicio, esto genera una sensación de fragmentación. Si yo salvo ballenas, ¿no?, y mato pescadores, ¿no?, por decirte algo, esto me fragmenta porque me separa. Esto que tanto se habla en la espiritualidad de estamos separados. Solo estamos separados por el propósito, no por la actividad, no por no por lo que yo hago, ¿sí? De hecho, fíjate, mi identidad está construida o se genera, vamos a decir, a través o a partir de mi propósito. ¿Quién soy yo? Es la pregunta, ¿sí? Si yo solo puedo saber quién soy yo en este momento en función de a qué estoy sirviendo.
recordar de nuevo la pregunta de cuando uno hace cualquier cosa, preguntarse por qué. ¿Por qué o para qué? Porque eso nos da sentido, significado e identidad. Es decir, yo he ido comprendiendo que debo ser el mismo en mi trabajo que en mi familia. En mi familia que con mis amigos. Por supuesto, los roles cambian, pero Claro. yo tengo una sensación, una conciencia de unidad porque no tengo que actuar diferente porque el propósito es el mismo. ¿Cuál es mi propósito? Servir a los demás. Da igual que haga lo que haga. Cuando yo entro al supermercado y me siento perdido y empiezo a tener una sensación de confusión porque llevo mucho rato buscando la leche de arroz y empiezo a sentirme separado de ese escenario, separado de mí mismo, con una sensación de fragmentación, de soledad, es porque yo no me he preguntado ¿para qué estoy aquí? Y estoy aquí para servir. En el momento que yo me hago esta pregunta, inmediatamente aparece el significado y la función, mi función, porque nos pasa desapercibido justamente a lo largo de todo el día. ¿Para qué estamos en este mundo? Y para lo que estamos en este mundo no es para algo trascendente, que tenemos que tener una multinacional que ayude a los niños pobres de África. Este empresario incluso que ha construido una multinacional y que ahora ayuda a los niños pobres de África, ha empezado con una pregunta muy sencilla, que es ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir aquí? Y eso es lo que me abre una mirada y me hace ver que estoy aquí para servir. Claro. Estoy aquí para servirte. Y en ese momento yo tengo una identidad que no está separada de la tuya porque estoy aquí para servirte y me da un sentido a este momento de mi vida. Yo no tengo que buscar un sentido a mi vida completa, entera, desde que tengo uso de razón hasta que muera a los 126 años, más o menos. Eso es la edad que voy a morir. No tengo que buscar un sentido global, tengo que buscar un sentido único en este instante. Y eso es lo que me da conciencia de ahora y aquí. Perfecto. Tenemos varias preguntas, nos quedan 10 minutos. Mi propósito es servir a la humanidad. ¿Sentir eso estaría fundamentado desde mi ego? No importa. Tu ego nunca va a poder decir que sí al propósito. No es lo que dice que sí al propósito. El ego no es capaz de decir que sí a nada. No puede decir que sí ni al chocolate. O sea, lo que busca el ego en el chocolate es otra cosa que el chocolate. El ego nunca dice que sí a nada, nunca le dice que sí al otro. Por supuesto, al principio y nunca vamos a poder bajar la guardia, siempre vamos a tener que hacer un yoga de servicio, ¿no? Que se llama Karma Yoga. Y estar atentos en qué momento nuestro ego se pone una medalla. Pero ojalá pudiera explicar más cosas, ¿no? Tuviéramos más tiempo. Pero podemos hacer otra después programar. Bien. La segunda parte. Segunda parte. Claro, nos quedan 9 minutos, Ah, no pasa nada, pero se puede volver a reconectar, ¿eh? Yo lo hago a menudo, hago así y vuelvo a conectar. Pero bueno, como tú quieras. Entonces, cuando mi ego va a querer soñar en que cuando yo, fíjate, el sueño del ego es un objetivo, es algo en el que se beneficia. Pero cuando yo estoy realmente al servicio hay un amor incondicional. Nos encanta hablar del amor incondicional, pero no tenemos ni puta idea de lo que es. Mientras no estemos al servicio. Es decir, el servicio no busca ningún beneficio personal. Yo no hago esto para ser el presidente de la ONG, yo no hago esto para que tener un reconocimiento. De hecho, el mayor servicio siempre se hace desde un lugar que no tiene ninguna pretensión de ser visible ni reconocido, ¿sí? Porque lo que va a hacer el ego es querer apropiarse de lo que hace. Pero acuérdate que no es importante lo que hagas.
Tú entras en el supermercado, te sientes perdido. En el momento que te sientas perdida, pregunta, ¿cómo puedo servir aquí? Y verás cómo se obran milagros. En ese momento vas a ver Total. que a una abuelita se le ha caído algo al suelo y en ese momento tú estás atenta, pero no hubieras estado atenta si solo hubieras estado obsesionada y preocupada en encontrar las lechugas o los tomates o lo que fuere, o correr para tener menos tiempo de cola, ¿no? Pero si tú estás atenta y de pronto ves que hay una abuelita que viene lenta por detrás tuyo y le vas a decir, pase señora, y ese aspecto tan simple, tan sencillo, eso es el propósito, eso es lo más trascendente, porque no hay nada más trascendente que irse a llegar a casa por la noche, cenar con tu familia y cuando te vas a acostar y te vas a tapar con la sábana y decir, sí, y sonreír, porque esta es la prueba inevitable, dijéramos, de nuestro servicio, la felicidad, la plenitud. Si tú al final del día no te vas con esa sensación a la cama, si no compartes ese momento en los últimos minutos del día con tus hijos, con tu marido y dices, sí, hoy he estado al servicio. Y yo recuerdo una vez Bert Hellinger, ¿no? Uno de mis maestros, que dijo en uno de los talleres, mi única meditación al final del día es a lo largo del día. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significa esto para Bert Hellinger? ¿Qué significa esto para mí? Significa que a quien he excluido, a quien le he dicho, he emitido un juicio, a quien no he estado disponible para abrir mi corazón, a quien no he estado disponible para ayudar de algún modo, no significa dar un sermón intelectual ni dar una enseñanza espiritual, sino estar disponible, y eso solo el 99% es en silencio. Cuando yo estoy disponible, no excluyo a nadie, ¿sí? Y cuando Bert Hellinger decía, reviso mi día a ver quién he excluido, era un ejercicio que por oposición estaba buscando cómo no había estado sirviendo, a quién no había servido ese día, ¿sí? Y entonces yo puedo hacer un ejercicio de mayor atención, de mayor concentración, de mayor presencia, y al día siguiente decir, ¿cómo puedo servir mejor hoy? ¿Cómo puedo servir? Da igual las creencias que tengas. Es una cuestión de mera humanidad lo que nos otorga un propósito y un significado en nuestra vida. Jonás, aquí hay una pregunta. ¿Ya experimentas el amor incondicional y cómo lo vives? Todos experimentamos el amor incondicional en los momentos en que no queremos obtener un beneficio de cualquier cosa. Fijaros, es al revés. No es que yo tengo que hacer algo para experimentar el amor incondicional, sino yo tengo que dejar de hacer algo, ¿sí? Yo experimento el amor incondicional cuando, indistintamente de que yo cobre una sesión de terapia familiar, yo lo hago por el servicio a su sistema familiar. Yo lo hago por algo más grande que la otra persona que viene, que la madre que viene con un problema a su hijo o un profesional que tiene un problema con su proyecto. Claro que vivo el amor incondicional. Vivo el amor incondicional en la medida que estoy más atento del modo en que yo puedo estar al servicio. Cuanto más consciente soy de que en el servicio a esa abuelita en el supermercado hay una cadena de interdependencia universal que va a afectar al mundo entero, ¿no? Como esa película que se llamaba Cadena de Favores. Cadena de Favores. Sí. Si yo me doy cuenta que en ese gesto que yo hago a la abuelita, si hago un paso atrás y respiro, me daré cuenta que su sonrisa la va a llevar a casa y que gracias a esa sonrisa esa mujer va a poder estar más tranquila ese día y que eso va a afectar a sus nietos y que sus nietos van a poder crecer más felices porque hay una cadena de relación, de interdependencia
mi gesto no está aislado, porque cuanto mayor conciencia yo tengo de mi servicio, de mi gesto, menos necesidad tengo de cosas grandilocuentes, menos necesidad tengo de ir a hacer yoga a los Himalayas para mí, para yo iluminarme, para cualquier otra cosa, para saber más, sino todo lo que yo hago, todo lo que yo aprendo, todo lo que yo soy está al servicio de todos, en pequeños gestos, en cosas cotidianas. Cuando yo veo esta cadena de interdependencia, puedo estar en una sintonía clara con el propósito al que he sido llamado, ¿no? Y no es posible ni la sensación de carencia, ni la de la soledad, ni la de falta de sentido vital, porque aparecen todos los recursos en ese momento. Sí, fijaros, muchas veces estamos años y años haciendo cursos de crecimiento personal, pero después todo eso no lo ponemos a la acción, no lo ponemos a la disponibilidad de los demás. Fíjate, ¿cuántas cosas has aprendido? ¿Cuántos libros has leído en los últimos 10 años? ¿Cuánto aplicas? Porque no lo aplicamos porque creemos que es para nosotros. No es para nosotros, es para los demás. Buda dijo, me he dado cuenta que queriendo todo para mí, haciéndolo todo para mí, queriendo aprender meditación para mí, queriendo alimentarme para mí, con la mejor comida, con las mejores vestiduras, etc., no he sido feliz. Así que le voy a dar la vuelta. Nada va a ser para mí y todo va a ser para los demás. Cuando hace este gesto, no significa que él está excluido. Él está incluido en todo, ¿no? Cuando nosotros estamos al servicio y nos arrodillamos en ese gesto de recoger con esta conciencia de servicio, ¿no? No simplemente por una cuestión moral que ayudamos a la abuelita, ¿sí? Cuando yo hago ese gesto desde esta sensación de unidad y de servicio, yo me convierto en el Buda. Yo soy el Buda en acción, ¿sí? Y lo que pasa es que a nosotros nos encanta condecorarnos con títulos porque ya tenemos la maestría en yoga o en no sé qué. Pero es algo muy sencillo, esta experiencia de amor incondicional. Está en un gesto y no lo haces porque es tu hijo y no lo haces porque es tu tía y no lo haces porque es un amigo. Lo haces porque es el representante de la humanidad en este momento y te está ofreciendo la posibilidad de ponerte al servicio. De otro modo, estarías mirando tu ombligo creyendo que eres tú quien necesita, que eres tú la persona que debe obtener algo de este momento, de una fiesta, de una cena o del trabajo. Perfecto.